Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, a depender de dónde nos estén mirando, a todos, a todas. Aquí les habla Juliana Peixoto de Flaxo Argentina CONICET y integrante del equipo de investigadoras del proyecto CLAR 2030, que es una iniciativa financiada por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Esa iniciativa está coordinada por la Universidad de Concepción en Chile y cuenta con la participación de la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Siglo XXI y Flaxo Argentina. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y nosotros en este segundo conversatorio en el marco de este proyecto. Es un proyecto que busca fortalecer las capacidades en gestión en los procesos de internacionalización de los gobiernos regionales y locales, o sea, de los entes subestatales, desde una perspectiva multidisciplinar. Tenemos 3 ejes: género, salud y medio ambiente. Y hoy vamos a tratar el tema de Agenda 2030. Tenemos un panel realmente de lujo. Ese conversatorio promete porque tenemos personas que están en la gestión, han estado en la gestión, pero más allá de eso son especialistas en estos temas. Así que paso a presentarles, antes de dar la palabra a mi compañera moderadora, Noelia Guayar. Bueno, contamos hoy con la participación de Manuel Porceli, quien es coordinador de cooperación internacional en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Argentina, de Marcela, también Petra Antonio, secretaria, hasta hace unos días nomás, ¿no?, que fue secretaria ejecutiva de la red de Mercociudades, Ulises Rojas Paves, quien es analista de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Desarrollo Social de Chile. Y también vamos a tener la presencia estamos esperando que se resuelvan algunas cuestiones de conexión, de Javier Sánchez Cano, quien es jefe del Servicio de Planificación, Seguimiento y Evaluación de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Cataluña. Ahí está Javier. Viene Manuel, Ulises, Marcela, Javier. Muchísimas gracias por estar aquí contando vuestra experiencia en el marco de este proyecto y espero que sea realmente un muy, muy rico y fructífero intercambio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juliana. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer estar compartiendo este panel con ustedes, con mi compañera Juliana, que también es un placer trabajar con ella, y contar con la presencia de expertos en estos temas que nos convocan. Somos 8 investigadoras que también están del otro lado acompañándonos. En este caso, nosotras tenemos la responsabilidad de moderar este conversatorio, que en el marco de este programa, acompañadas por todas estas instituciones que Juliana nombró y a quienes también agradezco, hemos coordinado y hemos organizado para hablar un poco de la Agenda 2030 en esta pandemia y pospandemia. Mucho se ha hablado y mucho se está hablando sobre esta cuestión, pero en el marco de nuestro proyecto de investigación es fundamental saber cómo desde las organizaciones, desde los espacios en los que ustedes están y trabajan, cómo se está desarrollando y cómo se está intentando localizar la agenda con este nuevo desafío, porque teníamos un caminito bastante claro, los 17 objetivos, el ODS 11, las alianzas, cada uno iba como encontrándose y sabiendo hacia dónde tenía que encarar según su función. Pero vino esta pandemia que nos desbarató todo y nos planteó nuevos desafíos. Entonces la propuesta es conocer desde sus espacios cómo vienen manejando, cómo vienen surfeando esta ola. Y en este proyecto que nosotras estamos trabajando nos hemos planteado algunos temas que los hemos organizado en forma de preguntas. La idea es que lancemos estas preguntas y que cada uno de ustedes nos vaya comentando en relación a estos cuestionamientos cómo se están enfrentando y cómo los están analizando. Si les parece, yo entonces voy a dar inicio a esta introducción de
de preguntas, de puntapié iniciales, y luego les damos la palabra. Y seguramente después habrá preguntas también de la gente que nos está acompañando por las redes. ¿Cómo están viviendo ustedes desde sus espacios a nivel nacional, a nivel subnacional, la implementación de la Agenda 2030? ¿Sigue implementándose? ¿Hay un freno? ¿Cuáles son los desafíos? Los desafíos a nivel general, los desafíos a nivel particular que ha planteado el COVID-19 cuando tienen que tratar de localizar esos objetivos. ¿Y cómo se proyecta futuro con esta nueva variante, que no sabemos si es una más de tantas, si va a ser la última, si realmente estamos saliendo de esta pandemia o no? Y puntualmente las acciones concretas y los mecanismos que se están adoptando para poder localizar la agenda. ¿Todo se encuadra en el ODS 11? ¿El ODS 17 realmente genera en las organizaciones en las que ustedes trabajan un marco para poder trabajar y poder intentar llegar al 2030 con algunas de estas metas que involucran los objetivos? Bueno, ahí les di como un panorama muy general, pero que creo que los va a ayudar a introducir sus exposiciones. Recuerden que tenemos 10 minutos aproximadamente y tal vez podemos hacer algunas interrupciones para preguntar algunas cositas más. Yo invito a Emanuel Porcelli que dé inicio y que nos cuente un poco su visión en relación a esto. Bueno, buenos días, buenas tardes en función de dónde estén, de qué lado del charco del Atlántico estén. Bueno, en principio agradecer la invitación a este conjunto de investigadoras que está llevando adelante este trabajo. La verdad que es un trabajo necesario, ¿no? El vínculo entre la academia y la gestión en términos de cómo implementamos y cómo llevamos adelante la Agenda 2030 es algo necesario y que necesita ser alimentado desde la reflexión académica, desde la reflexión de los claustros universitarios. Así que este tipo de iniciativas son muy relevantes para poder avanzar en este proceso de intentar cumplir, ¿sí? Los objetivos y las metas que la Agenda 2030 se propone. Yo en función de esas preguntas disparadoras que Juliana y Noelia nos plantearon, hay 2 o 3 cosas que quería compartir, ¿no? Un poco desde estos 2 años de gestión que llevamos en la Dirección de Relaciones Internacionales, particularmente en mi caso como coordinador de cooperación internacional dentro del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que es el punto focal del Estado argentino para la implementación de la Agenda 2030, ser responsable para llevar adelante la implementación tanto en el nivel nacional como en la coordinación o la construcción de sinergias con el resto de los niveles y de los actores que participan en la implementación de la Agenda 2030, y un poco una parte importante de eso lo hicimos en pandemia, ¿no? Así que un poco, en mi caso, no conozco la implementación de la agenda prepandemia, digamos. Todo ha sido en este proceso. Pero a mí me parece que hay, digamos, que la Agenda 2030 es en gran medida una vacuna para los desafíos que la propia pandemia nos presenta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la discusión sobre el desarrollo sostenible, entendido como estos 3 grandes pilares, ¿no? No solo el pilar ambiental, que quizás es el que a veces se aparece con más fuerza o con mayor, digamos, en la narrativa aparece a veces como con más vinculación, sino que pensar el desarrollo sostenible en clave del pilar ambiental, el pilar social y el pilar económico, nos pone enfrente de lo que han sido los escenarios de transformación que la pandemia aceleró, ¿no? Digo, lo que acá hay que tener en claro es que la pandemia no modificó escenarios. Lo que hizo fue acelerar o quitar el velo sobre procesos y escenarios que ya existían. Digo, pienso en términos de el desastre ambiental que venimos haciendo como humanidad, pienso digamos, en los cambios en términos de la producción y las formas de producir y las cadenas globales de bienes y servicios, y por el otro lado, en las inequidades sociales que la pandemia nos hizo explotar de manera descarnada, ¿no? Entonces, en ese marco, creo que en términos generales, la propia agenda es una agenda de salida de la pandemia, ¿no?
de los problemas que la pandemia nos puso arriba de la mesa. Y me parece que en términos de las ciudades y en términos de los gobiernos locales, pero también en términos del nivel nacional, pero como nos pidieron focalizar en ciudades, cumplo con la tarea, me parece que la agenda, ofrece a los gobiernos subnacionales tres grandes posibilidades, ¿no? La Agenda 2030 puede ser usada y es usada como una estrategia de planificación de la propia gestión pública, ¿no? La propia lógica de metas, indicadores de cumplimiento construye una posibilidad de establecer una planificación estratégica a 2030 y con indicadores de mediano plazo, ¿no? Y esto quizás es algo habitual para ciudades de tamaño mediano o grande, pero esto no sucede en las ciudades más pequeñas y en los municipios más pequeños. Entonces, la Agenda 2030 ayuda a llevar adelante ese proceso. Por el otro lado, la Agenda 2030 construye una narrativa que permite salir de la coyuntura, ¿no? Y este es un desafío muy grande porque permite salir de las lógicas políticas cotidianas, ¿no? Permite correr la coyuntura, supongamos 2021, y poner el horizonte del 2030, ¿no? Y poder construir esos diálogos entre gobiernos, diferentes actores de la sociedad, actores empresariales, sociedad civil más organizada, lo que sea, en clave de, bueno, ¿qué queremos de nuestra ciudad al 2030? ¿No? Entonces, al hacer esa pregunta, ahí aparece una posibilidad de construcción de consensos y de acuerdos que a veces la propia coyuntura de la lógica política la complejiza, ¿no? Entonces, me parece que construye también una narrativa en términos de la vinculación entre las acciones locales y las acciones globales, ¿no? Nosotros esto lo charlamos siempre cada vez que podemos con los diferentes gobiernos locales con los cuales venimos trabajando de forma muy, muy fuerte, en cómo la Agenda 2030 construye un vínculo y un puente entre la acción local, ¿no? Y las discusiones globales, ¿no? Y entonces, cómo no queda desenganchada esa acción local. Pensemos en un municipio que mejora su sistema de tratamiento de residuos sólidos urbanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no solo impacta en una mejora de la comunidad local, lo cual ya de por sí es muy beneficioso, sino que tiene un vínculo con la discusión global de hacia dónde vamos, ¿no? Y poder construir esa narrativa empodera y le da más fuerza y le da más sentido a la gestión pública. Y luego, me parece que la Agenda 2030 a los gobiernos locales le ofrece una estrategia de visibilización, una estrategia de vinculación y una estrategia de internacionalización, ¿no? Digo, de visibilización de sus propias acciones de gobierno, de vinculación con otros actores, con esos niveles de Estado, ¿no? Nosotros procuramos e intentamos construir escenarios de sinergia entre agencias o ministerios a nivel nacional, provincias o los puntos focales que tenemos en las provincias y los municipios, y por supuesto multiactorales, ¿no? Como decía antes, digo, es un escenario de construcción de diálogo social que permite construir estos consensos que hablábamos recién, ¿no? Y obviamente internacionalización. Hoy la internacionalización no solo de las ciudades, pero especialmente de las ciudades, circula en torno a la Agenda 2030 y a la construcción de escenarios de banco de buenas prácticas, de cooperación, digamos, de posibilidades de cooperación especialmente técnica, más que financiera por las características de Argentina como país de renta media, pero un escenario de construcción de buenas prácticas que facilita la cooperación técnica, que permite acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030 a partir de poder traer buenas prácticas y políticas públicas que pueden ser implementadas a bajo costo de implementación o de diseño en otras latitudes. Entonces, en algún punto, la Agenda 2030 también tiene ese potencial de ser ese driver para la internacionalización, ¿no? Y por último, lo que me parece que es importante marcar es que, bueno, para nosotros desde el Consejo, la única manera que la Agenda 2030 se concrete es mediante la territorialización, ¿no? Es mediante la apropiación de los gobiernos locales, es mediante la implementación
de la Agenda 2030 en los gobiernos locales y que los diferentes niveles del Estado acompañan ese proceso, ¿no? Porque en verdad, digamos, de la misma manera que la batalla con el coronavirus se jugaba en el ámbito de lo local y eran los gobiernos locales los primeros que estaban puestos en tensión, el desafío de mejorar nuestros indicadores, el desafío de mejorar, acercarnos respecto de las metas de la Agenda 2030, también se juega en esa misma cancha, ¿no? Entonces, es central cómo las diferentes estructuras del Estado apoyan la gestión de lo local, y especialmente de esos municipios que por diferentes cuestiones, ya sea por dimensión geográfica, por ubicación geográfica, por dimensión, por características del entramado social, lo que sea, tienen debilidades estructurales para poder llevar adelante ese proceso. Entonces, para nosotros es central el rol del Estado, el Estado Nacional, en ese rol, ¿no? De acompañamiento, de apoyo, de respaldo, de facilitador, de constructor de sinergias, de constructor de mesas de diálogo con los gobiernos locales, ¿no? Y por último, y ahora sí lo último, respecto de esto que ustedes planteaban, de, bueno, cómo nos deja la pandemia, ¿no? O cómo nos impacta la pandemia, el Estado argentino tomó una decisión que para mí me parece sustantiva, ¿no? Argentina hasta 2020 informaba de las 169 metas que plantea la Agenda 2030, informaba 80 metas al sistema de Naciones Unidas. Eso fue lo que hizo en el Informe Nacional Voluntario 2020. Argentina, luego un proceso de revisión que se hizo en la segunda mitad de 2020 y una parte importante de 2021, un proceso de revisión que incluyó a todos los ministerios del Estado Nacional, a todas las agencias descentralizadas del Estado, modificó su matriz de metas e indicadores y la llevó de 80 metas a 129. ¿No? Eso significa un avance no solo en términos numéricos, sino más bien en términos cualitativos, ¿no? Y eso, en parte, de esa respuesta es la pandemia, ¿no? La otra tiene que ver también con el compromiso del Estado Nacional con la Agenda 2030. Pero lo que queremos es que el Informe Nacional Voluntario que Argentina presentará en julio del 2022 sea un poco una radiografía de, bueno, cómo nos dejó la pandemia, ¿no? Cómo impactó sobre los indicadores sociales, cómo impactó sobre los indicadores económicos, ¿no? Y dónde estamos parados de cara a intentar mejorar sustantivamente esos indicadores para el 2030. Estamos convencidos que la mejor manera de hacer eso es teniendo información, es haciendo esa información pública, es haciendo ese compromiso con el sistema de Naciones Unidas y también con la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, estamos muy, muy esperanzados y muy ilusionados con que el Informe Nacional Voluntario que presente la Argentina el año que viene sea una herramienta de diseño de políticas que sea útil no solo para el nivel nacional, sino también para los diferentes niveles del Estado. Dejo por acá y seguramente circulará la palabra. Sí, pero muchísimas gracias y por el manejo del tiempo también, pero nos quedaba una inquietud porque sabes que dentro de las universidades trabajamos con los gobiernos locales también, y vos hablabas de cómo a nivel nacional se localiza la agenda y se colabora. Bueno, un gobierno local que no sea una gran ciudad, y sabemos que es difícil, ¿cómo tiene este respaldo del gobierno nacional para poder hacer esa localización? Que tal vez algunos todavía no han empezado, aunque parezca mentira. ¿Cómo sería, Emanuel, en 2 palabras? Mira, te hablaba muy concreto. Para nosotros, los gobiernos más pequeños, el empezar por los últimos para llegar a todos, ¿sí? O el no dejar a nadie atrás, también tiene un sentido en términos de los gobiernos locales, ¿no? Y en ese marco estamos terminando una consultoría con la Cooperación Técnica de Eurosocial, en donde estamos haciendo materiales específicos a partir de un trabajo de entrevistas en profundidad, de selección de casos, para gobiernos locales de menos de 10.000 habitantes, ¿no? Que son la mayoría de los gobiernos locales de nuestro país, ¿no? Obviamente no son la mayoría de la población, pero sí son la mayoría de los 2.300 municipios que tiene la Argentina. Entonces estamos terminando esa guía de trabajo y esperamos durante 2022 aprovechar esa guía para profundizar el trabajo con los gobiernos locales, en el marco también de una red de trabajo. Nosotros tenemos una red de trabajo con las provincias,
y estamos lanzando a principios del año que viene una red de trabajo con municipios. Nosotros tenemos hechos convenios de colaboración técnica con más de 130 municipios. O sea, cuando iniciamos la gestión había 10, lo llevamos a 130 y pretendemos hacerlo crecer. Pero esencialmente poniendo el foco en esos gobiernos locales. Pretendemos que esa guía sea una herramienta, ¿no? Obviamente que una guía suelta en un PDF colgado en una página web no impacta, ¿no? Pero digo, esperamos a partir de esa herramienta poder trabajarla en el territorio. Bueno, para eso tendrás el apoyo de las universidades para colaborar en esa implementación. Muchas gracias, Emanuel. Muchísimas gracias, súper útil. Y vos hablabas de ciudades, no las grandes ciudades, sino las ciudades intermedias y también las ciudades más chicas. Y Marcela Petrantonio acaba de dejar su cargo como secretaria ejecutiva de la red Marco Ciudades, una de las redes más importantes a nivel regional, que permite y promueve la cooperación y que ha tenido un trabajo muy importante de hace años, pero fundamentalmente con esta pandemia. Pero además Marcela es funcionaria del municipio de Tandil y nos puede contar el día a día de cómo las ciudades han enfrentado y buscando localizar la agenda se han encontrado con este nuevo desafío. Marcela, yo te dejo a vos la palabra para que puedas contarnos tu experiencia. Bueno, gracias Noelia, gracias Juliana. Bueno, como decía Emiliano, también adhiero a felicitar esta iniciativa de generar estos espacios de intercambio, de diversidad de miradas a partir de la trayectoria, yo diría personal, profesional y también de gestión que tenemos cada uno de los que estamos participando de este conversatorio. Respecto a estas cuestiones disparadoras, como planteabas en la introducción, y que claramente Manuel ha hecho sus aportes desde su mirada del Estado Nacional, a mí me quisiera aprovechar estos minutos para hacer algunas reflexiones, algunas miradas y, por qué no, algunos ejemplos. En principio, cuando en septiembre del 2015 se logra este acuerdo mundial, que en definitiva tiene que ver con esta Agenda 2030, muy superadora de lo que fueron los objetivos del milenio, ¿no? Que todos recordaremos que tenían solamente una mirada mucho más en un solo eje, digamos, podríamos reducirlo en lo social. Creo que lo primero que tenemos que, digamos, como introducción, lo primero que tendríamos que afirmar es que la Agenda 2030, en estos 5 grandes pilares en los que basa estos 17 objetivos, bueno, nos coloca en un desafío a nivel mundial de pensar en sociedades que tengan el centro en la persona, que cuiden el planeta, que busquen la prosperidad, la paz. Digo, en definitiva, es mucho más abarcativo, por lo tanto mucho más ambiciosa, el pensar que hacia el 2030 de fondo podemos tener un mundo mejor. La verdad que como decía también Emanuel, se convierte esta metodología con sus metas y sus métricas de medición de cada una de las metas que se proponen en cada objetivo. Digamos, bueno, si yo tuviera que hacer hoy una evaluación 6 años después de firmado este acuerdo, este documento mundial, creo que nos falta mucho y creo que hacia el 2030 vamos a tener no todos los deberes realizados. Y digo, cuando lo hablo en plural, lo estoy pensando en términos del mundo, ¿no? En términos de la cantidad de más de 160 países que firmaron este acuerdo. Eso es como primera mirada que creo que tiene que ser un punto de partida honesto, ¿no? Si en el 2030 pensamos que el fin de la pobreza va a ser 0, como dice el ODS 1, y estamos nada más que a 8 años, si ya nos colocamos en el 2022, bueno, sabemos que tenemos en el mundo muchísimos pendientes, ¿no? Ni hablar lo vinculado, por ejemplo, a la perspectiva de género, que es el ODS, miro para el costado porque aquí tengo colgado mi cuadro,
el tema de la educación de calidad, bueno, digo, como DS5, creo que hay varias cosas que todavía nos exigen un recorrido muy fuerte para realmente alcanzar esos objetivos que se plantearon en 2015. El primer comentario, no sé qué opinarán los colegas del conversatorio y aquellos que nos están escuchando, me genera mucha inquietud pensar que vamos a alcanzar realmente el 100% las metas de cada objetivo para el 2030. Segundo comentario, podemos discutir el por qué no se puede alcanzar, ¿no? Pero creo que puede ser debate de otro conversatorio. Claramente, primero que llevó mucho tiempo que, coincidiendo con Emanuel, ¿no? Claramente la localización de los objetivos, la territorialización, como decía Emanuel, es clave. Las personas vivimos en ciudades, buscamos nuestra felicidad en las ciudades, nuestra felicidad que se logra con un empleo genuino, digno, con un tema de habitación resuelto, con una posición de estar en armonía con la naturaleza en todo lo que hacemos. Es decir, claramente las personas residimos en ciudades y la verdad que celebro esta afirmación que hacía Manuel de pensar que realmente son las ciudades las mayores responsables de lograr este foco que tiene como centro a la persona. Ahora bien, cuando vamos ahí a analizar del 2016, cuando empieza a hacerse el trabajo en esta lógica de Estado multinivel de los estados nacionales, en el caso de Argentina, provinciales y locales, ahí nos encontramos con varias debilidades, ¿no? Primero, la autonomía. Digamos, en realidad es muy difícil pensar en que podemos asumir como gobiernos locales la localización o territorialización de esos ODS sin una autonomía, pero cuando hablo de la autonomía global, hablo de la autonomía en el sentido amplio, hablo de la autonomía no solo económica y financiera, porque la mayoría de las ciudades del mundo, y esto no es solo de Argentina, manejan muy poco presupuesto del Estado, digamos, porque el fuerte presupuesto lo maneja el Estado Nacional y después los estados provinciales o departamentales o estaduales, pero sí también es la autonomía en la toma de decisión. La pandemia, y hace muy poquito lo discutíamos en el Consejo Mundial de CGLU, que es la red de ciudades del mundo, donde también estamos formando parte como región, como América Latina, y bueno, y en el caso de Argentina también, digamos, como ciudades de Argentina, en donde en realidad es autonomía en la toma de decisiones. Si nosotros pensamos que la pandemia, a nivel, insisto, no coloco el debate más conceptual, yo también vengo de la academia, digamos, así que más allá de hoy cumplir un rol en la gestión, también lo puedo hacer con soporte de resultados de investigación. La pandemia nos mostró algunas cuestiones respecto a la vulnerabilidad de las ciudades en esta ausencia de una autonomía que la lleva a tomar las decisiones más o menos correctas. ¿Por qué? Porque las normativas fueron nacionales. Entonces, frente a una normativa nacional, como bien decía Emanuel, la heterogeneidad de 2.300 municipios en el caso de Argentina es enorme. Y una normativa que puede llegar a funcionar muy bien para una metrópoli, gran metrópoli, no funciona para una pequeña ciudad de 10.000 habitantes. Pero ahí tenemos una norma nacional que nos rige y una ausencia de autonomía en la toma de decisiones. La otra cosa que nos dejó la pandemia como fuerte es lo que podemos decir de la pandemia invisibilizada, ¿no? Y muchos autores están hablando de eso y también muchos agentes de desarrollo territorial. Una pandemia que nos demostró que muy bien la educación y cómo se resuelve respecto a la virtualidad, pero sin embargo tenemos una gran parte de la población mundial sin acceso a conectividad, sin acceso a infraestructura o a hardware, digamos, que le permita tener realmente o contar con esas herramientas para poder resolverla. Nos mostró también la vulnerabilidad de una sociedad patriarcal muy fuerte que
llevó a la pandemia a un incremento mundial, también nacional y también en América Latina, de tasas altísimas de femicidios. Las mujeres se quedaron en sus hogares, toda la familia tenía que estar encerrada, la pareja, lo que fuere, y el incremento de femicidio fue muy fuerte. Por eso creo que tenemos muchísima pendiente vinculada al ODS, que tiene que ver con la inclusión de género, diversidad sexual, LGTB+, y eso también la pandemia lo puso arriba de la mesa, ¿no? Por eso hablamos de estas cuestiones de la pandemia invisibilizada, donde los excluidos de la sociedad somos mucho más de lo que podíamos visibilizar antes de la pandemia. Por lo tanto, y para ir redondeando los minutos, si consideramos todo esto como marco, las acciones de las ciudades, y en el caso de Tandil, que es la ciudad donde yo en este momento estoy, se convierten en laboratorios de localización de la Agenda 2030. Las ciudades intermedias hoy son las ciudades intermedias y las ciudades pequeñas, las que más posibilidades tienen de realmente avanzar en esos objetivos. Primero, en los 17, ¿no? En el caso de Tandil, desde hace 18 años no se concibe el desarrollo sin alianzas con la sociedad y con la comunidad. Por eso, toda la política pública de todos los temas, que incluye la salud, la educación, la gestión ambiental, bueno, no vamos a repetir los objetivos de desarrollo sostenible, se definen con el entramado de actores de la institución. Por lo tanto, cuando llegó la Agenda 2030 no nos fue muy complejo poner y profundizar el ODS 17, lo que sí se establece una agenda de prioridades. Hay temas a resolver como residuos, hay temas a resolver como movilidad sostenible, hay temas a resolver vinculados precisamente a estas cuestiones de conectividad, de cómo los niños y niñas pueden realmente acceder a una educación de calidad. Entonces, estamos convencidos que son estas ciudades, como Emmanuel lo planteaba, digamos, intermedias y pequeñas, el gran foco que pueden ser estos laboratorios, ¿no? Que se pueden mostrar casi como pruebas piloto frente a las ciudades de mayor dimensión. Marcela, desafíos tenemos muchos para cerrar, sí. Y más o menos abarcan todos estos temas que mencioné. Sí, gracias a vos, porque la verdad es que hiciste como un panorama muy completo que va más allá, ¿no? de la experiencia en tu rol también de llevar adelante las relaciones internacionales de una ciudad y de la Secretaría Ejecutiva de Marco Ciudades, pero sí quería también en 2 palabras consultarte, cuando se debatía tanto si había habido una respuesta multilateral de los estados frente a la pandemia. Bueno, ¿qué pasó con las ciudades? ¿Las ciudades también lograron trabajar y demostrar la fortaleza de esta cooperación descentralizada frente a la pandemia? ¿Qué se vio en Marco Ciudades? En 2 palabras, si nos podés comentar. Sí, 2 o 3 cosas. Lo primero que hace Marco Ciudades como una red de casi 400 ciudades es pedirle a la Organización Mundial de la Salud la liberación de las vacunas. Ese ODS 11, digamos, que coloca a la ciudad a esa silla local en el plano internacional y en los organismos multilaterales, fue utilizada. La segunda cuestión es que se puso mucho en debate, y sobre todo en países de la región como Brasil, que minimizaba, acuérdense, ¿no?, la situación de la pandemia, y que a las ciudades las llevó a hacer como, yo diría, una voz fuerte mundial. Prefeitos y prefeitas planteaban su desesperación por la ausencia de políticas sanitarias nacionales y por una visión realmente que estaban viendo los territorios de lo que ocasionaba la pandemia en esa coyuntura. Sí, claramente Marco Ciudades se planta frente a los organismos multilaterales de cooperación y en todos los espacios que ocupa como una voz que intentó precisamente acompañar a algunos estados nacionales, como es el Estado de Argentina,
que fue cuidadoso con sus políticas sanitarias, que fue cuidadoso con sus residentes a nivel país, pero sí se solidarizó con aquellos que no lo fueron, que no tomaban conciencia de lo que significa la pandemia o lo que significaba en el tránsito la pandemia COVID. En el caso de muchas de nuestras ciudades, se trabajó en mesas y en comités científicos territoriales con órganos públicos y privados de la salud, y así se gestó la pandemia, o se gestionó, mejor dicho, la pandemia de mejor manera. Y todo ese savoir-faire llegó para quedarse, ¿no? Digo, todo eso queda en los territorios y va a trascender la pandemia. Estamos muy preocupados hoy, la preocupación hoy, y esto lo conversábamos en Barcelona hace 2 semanas, tiene que ver con estas cuartas, quintas olas que aparecen, que nos encuentran mucho más preparados que lo que nos encontró, por lo menos en Argentina, en marzo del 20, ya sabemos de qué se trata, pero con altos niveles de preocupación, por otro lado, por lo que significaría nuevamente el cierre de la actividad económica en países como el nuestro y como los de muchas regiones del mundo, donde pareciera que no hay mucho margen para, más allá de los estados presentes, ¿no?, para sostenernos sin actividad económica. Bien, bueno, gracias Marcela. Y como ustedes saben, el proyecto, ahora, bueno, justo casualmente han hablado 2 argentinos, pero el proyecto también involucra a Chile. Estamos, como les decía al principio, somos 4 investigadoras argentinas y 4 chilenas, y nuestro interés es ver también cuál es la realidad de las ciudades y de las regiones en Chile, porque Marcela, vos hacías mención a las normativas, hacías mención a el rol que tienen las ciudades y a cómo se habían ido adaptando, y el vínculo también con Nación. ¿Qué pasa en Chile? Y eso queremos saber en relación a estos disparadores que planteamos al comienzo. Ulises, vos nos querés comentar entonces, desde tu rol, cómo han afrontado, cómo han trabajado las regiones, y cuáles son los desafíos a futuro con este escenario que todos los días nos muestra novedades, ¿no? Y nos despertamos y siempre hay algo nuevo para saber cómo lo están viviendo ustedes. Sí, hola a todos y a todas. Primero, agradecer la invitación a compartir mi experiencia y el saber sobre la Agenda 2030. Pero antes de comenzar, quisiera hacer una aclaración y 2 afirmaciones. Primero, que mi participación en este conversatorio permítanme trasladarla a un espacio de mayor confort personal. Me refiero a lo académico, ya que es ahí donde, de alguna u otra forma, en el último tiempo, he podido desarrollar de mejor forma mi experiencia en lo que concierne a la Agenda 2030. Y las 2 afirmaciones serían, uno, que la Agenda 2030 no es un patrimonio de una posición ideológica, sino más bien es de todos y para todos. Y segundo, que desde una perspectiva muy personal la considero más una hoja de ruta orientadora como alternativa a los modelos de desarrollo imperantes desde la segunda mitad del siglo XX, particularmente que han sido caracterizados por ser extractivos y abusivos. Desde esa mirada sabemos perfectamente, y ya lo han mencionado parte de mis colegas en este panel, que hablar de la Agenda 2030 y desarrollo sostenible es hablar de la transversalidad de 3 dimensiones, social, económico y medioambiental. Y en ese contexto nos insertamos en el objetivo de analizar la realidad tanto de Chile como de Argentina. Pero traslademos esta realidad a una realidad mayor. Me refiero un poco al escenario regional. Es hablar un poco de América Latina, cómo de alguna manera enfrenta lo que significó y lo que ha significado esta Agenda 2030. Y para ello, permítanme hacer una fotografía prepandemia de lo que ha sido la región, para luego ver o analizar un poco el impacto del COVID, para finalizar con algunos desafíos que tendría la Agenda 2030. Bueno, América Latina desde una perspectiva demográfica, primero es una población de 652 millones de habitantes al año 2019, cuyo el 51% son mujeres, el 25% son menores de 15 años y las personas mayores son de 12 años. En términos de una tendencia a los próximos 50 años, la población de América Latina va a aumentar en 793 millones al 2060, aumentar también su esperanza de vida de 59 a 76 años
y también va a producir un rápido descenso de la fecundidad, con efectos como van a ser el envejecimiento de la población y un surgimiento de sociedades y economías envejecidas. Desde un punto de vista de la migración, en materia demográfica en la región, casi 40 millones residen en países que no son su país de nacimiento, y esos 40 millones en los últimos 15 años han trasladado a 30 millones. 6% de lo que significa la población total de la región. 70% tiene como destino Estados Unidos y el 15% en los países intrarregionales. Pero si sacamos solamente a los mexicanos, esa tendencia baja un 51% en Estados Unidos y aumenta un 24% al resto de los países de la región. ¿Cuál es el perfil de este fenómeno migratorio? Primero, crisis económica, crisis humanitaria, por ejemplo, el caso de Haití y Venezuela, una migración mayormente femenina que busca una calidad de vida tanto en materia de salud, de educación, en lo laboral, y cuyos receptores en general han sido Chile, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Argentina. Si hablamos también, por ejemplo, sobre materia de pueblos indígenas, tomemos, por ejemplo, el caso de México. El 15% de la población de México se declara indígena. En el caso Perú, un 24%, en Guatemala un 41%, en Bolivia un 62% se declara descendiente de pueblos indígenas. Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, la representatividad política en el Parlamento, aquí se produce una doble discriminación, ser indígena y ser mujer. Datos, por ejemplo, en el caso de Bolivia, en 2015, el 31% del Parlamento era descendiente indígena, es decir, 41 de 130, y solo 9 eran mujeres. En el caso de Guatemala, en el 2016, el 12% era descendiente indígena, 19 de 158, donde solamente habían 3 mujeres. En el caso de Perú, un 7%, 9 de 130, con solo 2 mujeres. Bueno, sin ir muy lejos, en la región, solo 5 de 17 países han reconocido a los pueblos originarios de manera más integral como sujetos de derecho colectivo. Si hablamos, por ejemplo, sobre pobreza y desigualdad, la región claramente se destaca por ser la región más desigual del mundo. 204 millones de personas viven bajo situación de pobreza y 76 millones en extrema pobreza. Ojo, todos estos datitos antes de la llegada de la pandemia. Y sin embargo, 113 latinoamericanos aparecen en la lista de las personas más ricas del mundo. ¿Cuál es el perfil de esta pobreza latinoamericana? Rural, mujer, infancia, indígena. En materia de género, lo acaban de mencionar, las sociedades latinoamericanas se caracterizan por no otorgar las oportunidades laborales necesarias a las mujeres. En el ámbito cultural es altamente machista y desigual. Lo acaban de señalar. La América Latina tiene los indicadores más altos, incluso que supera la media mundial sobre violencias hacia la mujer, homicidios, agresión, violencia sexual. Si hablamos, por ejemplo, sobre el vínculo economía-medio ambiente, en materia de deforestación, entre el 90 y el 2015 se perdieron más de 97 millones de hectáreas de bosque nativo y la industria agrícola ganó 69 millones de hectáreas en el mismo periodo. Si hablamos, por ejemplo, sobre energías renovables no convencionales, en el 2018 solo el 5% del consumo del total de la energía primaria en América Latina era de energía renovable. Las turbinas eólicas, paneles fotovoltaicos, baterías y almacenamiento de energía requieren importantes cantidades de metales, particularmente cobre y litio. Y ojo con esto, en el litio, metal estratégico para la electromovilidad, porque es parte del insumo básico de las baterías, la oferta mundial es oligopólica. Solo 3 países, Australia, Chile y Argentina, manejan el 89% de la producción. Solo Argentina y Chile tienen el 60% de las reservas conocidas de litio. Ahí hay un desafío. Este es un poco el escenario con el cual se encuentra la Agenda 2030 cuando empieza a implementarse. Pero además se encuentra con dificultad y desafío en la región. ¿Cuál es? El presupuesto. La agenda, considerada una agenda amplia y ambiciosa, y por lo tanto llegar a acuerdos políticos con los diferentes actores siempre ha sido difícil. ¿Cuáles eran las ventajas que de alguna manera se instala la Agenda 2030 en la región? Una agenda multidimensional que pasa de la coordinación a la integración de la política, pero además es un proceso progresivo, es decir, una implementación gradual y de mejoramiento que perfectamente se puede adecuar a cada una de las realidades de cada uno de los países. Pero hay un tercer punto que yo encuentro que es relevante, y lo menciona Jeffrey Sachs, que es considerado el padre
de la Agenda 2030, que es cuando habla sobre una cuarta dimensión que siempre está ahí, pero nunca se ve, es como una mano invisible, que es la gobernanza. Y permítanme vincularle a esta gobernanza otro concepto, la propia institucionalidad, que es sumamente importante. De hecho, desde el momento en que se empieza a implementar la Agenda 2030 en la región, 13 de los 19 países de Latinoamérica han llevado a cabo la creación de una institucionalidad con procesos participativos. Pero lamentablemente, si hablamos respecto de una gobernanza, de una hoja de ruta orientadora, solo 7 países de los 19 tienen un Plan Nacional Estratégico de Desarrollo Sostenible de largo aliento. Bueno, en resumen, la región altamente desigual, pobreza, mujer, infancia, rural, indígena, exclusión y discriminación, pero además rica en recursos naturales. La Agenda 2030 es una propuesta esperanzadora, pero también de grandes desafíos. Bueno, con ese escenario se instala definitivamente el COVID. Llega el COVID en diciembre del año 2019, cae la economía y el comercio mundial, se provoca inmediatamente una crisis sistemática. América Latina vive la peor contracción de su historia, pero además también deja en evidencia problemas estructurales de desigualdad y emerge la cultura del privilegio. La confianza política hacia el Estado comienza con un descenso casi sin límite, pero además emerge la idea de una coordinación a todo nivel, y se ha mencionado supranacional, nacional y subnacional, y el rol del Estado emerge también como una idea que tiene que ser fortalecida. El desempleo aumentó en un 13%, 49 millones de personas, es decir, prácticamente 2 veces la población de Chile. 2.6 millones de pymes cerraron en América Latina. El alto grado de urbanización potenció también los contagios en los barrios más vulnerables. No olvidemos que el 80% de la población vive en los centros urbanos de nuestra región. La informalidad laboral, los débiles sistemas de protección social también aumentaron de alguna otra manera el efecto de la economía y los efectos económicos y sociales. Se incrementó la desigualdad no solamente a nivel de las personas, sino que a nivel de país. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el proceso de vacunación. A julio del 2021 de este presente año, solo 2 países superaban el 50% de su población vacunada. Chile con un 56% y Uruguay con un 50%. La media de América Latina era un 13%. Guatemala, Venezuela, Honduras, Haití no alcanzaban el 1%. Brasil, la población más grande de la región, solo tenía un 13% de vacunados. Se instala definitivamente, con estos argumentos, se instala la cultura del privilegio. ¿A qué me refiero? A una herencia colonial que naturaliza las jerarquías sociales y enormes asimetrías de acceso al progreso y la deliberación política, provocando desigualdad y discriminación. Y por lo tanto llega el desencanto en la población. Un punto de quiebre respecto a la continuidad de un modelo que se ha asociado a las últimas 3 décadas a la concentración de la riqueza y el deterioro medioambiental. Y no olvidemos que la región ya sufrió más de 250 conflictos socioambientales. Recuerden que además hemos sido los mejores alumnos del Consenso de Washington. Se instala una desconfianza política. La acción de los gobiernos se llevaron a cabo bajo los procesos de prueba y error. Se instala una crisis política donde había contradicciones entre autoridades locales y el gobierno central. Y lo más importante, malos liderazgos a niveles nacionales. La salud fuertemente se impactó debido a que no había la mano de obra calificada y suministros, y había una escasez claramente de suministros médicos. La mayoría de los países no habían invertido lo necesario en materia de salud. El gasto público en el sector al 2018 se situaba en un 2.2% del PIB, muy lejos del 6% que ya había recomendado la Organización Panamericana de la Salud para poder reducir las inequidades y aumentar la protección. La mayoría de los países de la región se caracterizaban por tener sistemas débiles de salud, fragmentados y mercantalizados, es decir, para lo público, para bajos ingresos, y privados para que puedan de alguna manera pagarlo. En materia de educación, a marzo del 2020, 16 países habían suspendido las clases en todos sus niveles. La interrupción de las clases ha tenido efectos significativos en el aprendizaje, especialmente en los más vulnerables. No estaban preparadas las instituciones ni los docentes, y la falta de insumos, computadores y conectividad agravó la situación. Pero estos centros educativos que se cerraron también proporcionan seguridad alimentaria y cuidado a muchos de los niños, que permiten a los padres poder trabajar, especialmente a las mujeres. 85 millones de niños y niñas de la región reciben un desayuno, un refrigerio o un almuerzo en las propias escuelas. En materia de pobreza,
el 2019, 186 millones de latinoamericanos estaban bajo la línea de pobreza y el 2020 se aumentó a 231, casi 7 puntos porcentuales. ¿Cuáles han sido los efectos que ha tenido la Agenda 2030 respecto de lo que ha sido la pandemia propiamente tal? Primero, el ODS número 1, pérdidas de ingresos y sectores más vulnerables caen bajo la línea de la pobreza. El ODS 2, sobre hambre, cadenas de producción y distribución de alimentos fueron interrumpidas. El ODS número 3, sobre salud, de abastecimiento de los insumos en los propios insumos. El ODS 4, educación, colegios cerrados, clases remotas, provocaron efectos de desigualdad. El ODS 5, y lo mencionaban, menos oportunidades laborales y el confinamiento incrementó la violencia hacia la mujer. El ODS 6, sobre agua, la interrupción y acceso inadecuado al agua potable, que era una medida necesaria para poder prevenir los contagios. El ODS número 8, sobre trabajo decente y crecimiento, la actividad económica suspendida, claramente pérdida de ingresos, aumento del desempleo. Pero además también nos trae un nuevo escenario, en lo que es en lo particular lo que significa la revolución tecnológica. Las cuarentenas aumentaron la virtualización de las relaciones económicas y sociales y la digitalización avanza en un proceso más rápido, especialmente en los sectores de salud, educación, en las políticas sociales también. Ulises, me vas a disculpar porque se te ha pasado unos minutos y sé que es más, yo quería tomar nota de los datos que dabas para preguntarte y me quedé un poco retrasada con la toma de datos, pero no quiero dejar en 2 palabritas. Es todo este escenario que vos planteás y los desafíos que se van profundizando, porque vos planteás un escenario en América Latina que con la pandemia se vio profundizado, con desafíos que se profundizan y entendemos que también con oportunidades. ¿Qué pasa con las ciudades en Chile frente a todo esto que nos contás y que nos sentimos muy reflejados también desde Argentina? Después le vamos a preguntar a Javier seguramente en España también. ¿Qué pasó con las ciudades? En 2 palabras, ¿pudieron tomar esta posta y accionar a través de la internacionalización, de la cooperación? ¿Cómo lo ves vos? Sí, la cooperación ha sido fundamental en esto. Yo diría que hay dos ODS que de alguna otra manera se vieron aventajados respecto a la pandemia, y esto es parte de la ironía. Digamos que uno es sobre el tema del cambio climático, el ODS número 13, que si bien los indicadores se vieron para abajo, pero al tener menos, digamos, contaminación, nos encontramos con un ambiente incluso más limpio, eso, al tener menos productividad y menos transporte, el confinamiento propiamente tal. Y el otro que quedó muy en evidencia fue la alianza, el ODS 17 sobre alianza, es decir, quedó muy en evidencia que la cooperación internacional y el fortalecimiento al multilateralismo son instrumentos que están muy latentes y que se tienen que fortalecer, y quedó en evidencia justamente lo que significó el proceso de salud, lo que ha significado la vacunación. Y dame solamente un minuto para poder complementar la idea de cuáles son los desafíos que hoy día tiene la Agenda 2030 en un periodo post-pandemia. Y déjame cerrarlo en 2 ideas. Primero, el fortalecimiento propiamente tal a la institucionalidad. Es decir, desde una perspectiva legal, incrementar el presupuesto o colocar presupuesto a esta institucionalidad y dotarla de mayor recurso humano. Es decir, el seguimiento al trabajo, lo que significa la Agenda 2030, tiene que ser fortalecido. Además, tiene que haber mayor participación y sentido de pertenencia. Y lo acaban de mencionar, el tema de la territorialidad es elemental en este sentido de la pertenencia. Es decir, no hay mejor realidad para poder conocer a nivel local. Es muy diferente poder trabajar de una mirada nacional a lo que ocurre en lo local. Cada uno de los territorios tiene su propia realidad. Y además también articular, en ese sentido, un trabajo muy coordinado entre las autoridades a nivel local, gobernaciones, provincias, municipios, alcaldías, con el nivel central. Y fortalecer 5 áreas. La salud, primero. La política fiscal debe apoyar la salud pública. Hablar de economía hoy día es hablar de salud pública. 2, una agenda social, robustecer los sistemas de protección social, fortalecer un estrato medio que emerge a inicio de este nuevo milenio a través de incremento en el presupuesto de educación, priorizando la educación infantil, primaria, secundaria y la alta calidad, considerando la revolución tecnológica. Acelerar la transformación digital, aumento de aprendizaje electrónico, el teletrabajo, el comercio. El sector público debe ser el promotor de la innovación basada en datos. La economía, ampliar, digamos, los periodos de gracia de
de los créditos de las pequeñas y medianas empresas, una política fiscal y monetaria que sea expansiva en el largo plazo, pensando en la crisis estructural con la cual la región se está enfrentando. Y un punto muy esencial, y con esto cierro, un debate global. Un debate global de la cual la región, nuestros países y la localidad no puede estar ajena. En ese sentido, permíteme señalar el cierre de esta idea, fortalecer la integración regional, cadenas regionales de bienes y servicios ambientales, una seguridad financiera, promover un mercado común digital, el fortalecimiento de la cooperación internacional entre nuestros países. Pero lo más importante, definitivamente instalar el debate sobre un nuevo modelo de desarrollo sustentado en políticas de Estado. El Estado debe aumentar la inversión pública, fomentar la inclusión social y la transformación productiva de la sostenibilidad ambiental. Hay que recordar que la Agenda 2030 es una hoja orientadora y en ese mismo sentido lo que tenemos que impulsar son planes nacionales estratégicos de desarrollo sostenible de largo aliento. Con esto cierro. Muchísimas gracias, Ulises, y perdón porque la verdad es que súper interesante todo lo que planteas para darle un marco también a esta realidad que estamos viviendo desde nuestra región. Pero ciertamente nuestra región también está mirando por una cuestión temporal, ¿no? A Europa, y vemos qué está pasando, cómo van enfrentando. Al principio de la pandemia creo que todos nos sentimos un poco desconcertados. Bueno, a ver, ¿qué están haciendo en Europa? Que ya lo están viviendo. Y tal vez la reacción de los países no era la que esperábamos, pero sí de las ciudades. Vimos en las ciudades una gran evolución y un gran desarrollo y aprovechamiento de la cooperación entre los gobiernos locales y también el rol de las regiones. Javier, bienvenido. No te pudimos dar la bienvenida al principio porque estabas con unos problemitas de conexión, pero ahí te vimos que te conectaste enseguida. Muchísimas gracias. Te dejo a vos la palabra para que nos cuentes un poco cómo se va localizando esa agenda, qué pasó qué está pasando en la pandemia, pero particularmente ahora, cómo lo están viviendo con esta situación que nos está sorprendiendo a todos, porque muchas veces pensamos, bueno, ya termina, pero sigue. Bueno, ¿qué pasa con esa relación agenda, ciudades, regiones, pandemia? Muy bien. Muchas gracias, Noelia. Efectivamente me ha costado un poco conectar, pero aquí estamos. Gracias, Noelia, gracias, Juliana, gracias, Paulina, por esta invitación. Muy contento de estar al lado de este panel tan distinguido y tan interesante. Yo no había preparado mucha mi intervención porque ya estaba seguro de que con las preguntas que me estás haciendo y con la reacción que se me ocurría a lo que me han dicho mis compañeros, tenemos más que suficiente. En todo caso, voy a controlar el tiempo porque no querría quedarme ni corto ni demasiado largo. Yo os quería transmitir 3 ideas a partir de la pregunta de Paulina y un poco los contenidos del debate, y una cuarta idea un poco más complicada que a ver si funciona. La primera es en relación a la Agenda 2030 y la pandemia, que es un poco el tema que nos convoca, ¿no? Yo creo que inevitablemente la pandemia es un tema que quita protagonismo a la Agenda 2030, que le quita un poco de los focos. Como mínimo porque los debates internacionales en los cuales nos movemos nosotros, ¿no? Las personas que estamos opinando, que estamos trabajando, que estamos entre la práctica y la teoría, pues tienen un título. Y este pasó durante un tiempo de ser el título de la localización de la agenda o cómo están los ODS, a más bien la pandemia y sus respuestas, ¿no? Tenemos que tener presente de que desde un punto de vista de cooperación al desarrollo y de problemática, la pandemia del COVID-19 no es especialmente una que responda bien a la Agenda 2030. A ver si lo explico. Un poco lo explicaba ahora Ulises. La pandemia, el COVID toca al ODS 1, al 2, al 3, al 4, al 5. No nos ha dicho. Sobre todo conectan el 5 y el 17. ¿No? Efectivamente, el tema... Podemos establecer algunas correlaciones fuertes, pero básicamente la pandemia es un gran desastre que tiene un impacto muy fuerte y también bastante clásico sobre el mundo, ¿no? En general, ¿no? Que implica una acción de emergencia, y esto a mí que trabajo en el ámbito de la cooperación al desarrollo es un tipo de trabajo especial, es uno en el que tú no puedes viajar para identificar el problema, en el que no te puedes poner de acuerdo en un plan compartido con las autoridades de destino del apoyo, sino que más bien tienes que moverte de forma rápida, urgente, sin trabajarlo demasiado. Los ODS, desde su punto de vista de cooperación al desarrollo, necesitan una cocina mucho más lenta, ¿no? La gente de la OCDE, del Comité de Ayuda al Desarrollo, que está
viendo cómo trabajar bien los ODS, nos está hablando de planes nacionales en materia de desarrollo expresados en términos de ODS y de sus resultados, calificados al lado de unos datos clave con los cuales se comprometen los donantes y los receptores, diferentes donantes juntos en una mesa con otros socios, trabajando junto a un país beneficiario, a un país en vías de desarrollo y mirando concretamente algunos resultados y comprometiéndose con ellos en un proceso paciente en el que tú renuncias a ser el dueño de esos resultados y a acreditarlos, ¿no?, con tus recursos, sino más bien asociarte en un relato final de lo que está ocurriendo con el país, que es el protagonista de su desarrollo. La cooperación al desarrollo de los ODS tiene una cocina mucho más complicada. La pandemia en su momento implicó un reto completamente convencional, ¿no?, que nos lo habéis contado bien, yo creo que Ulises lo estaba explicando muy bien, ¿no?, pero impactos que ahora mismo se me ocurren a mí, uno muy claro de capacidad financiera de los propios países en general y de los países menos desarrollados en particular, capacidad de levantar impuestos y de sobre todo, tener recursos para financiar servicios públicos, lo cual es un problema muy grave y muy claro. Tienes un problema de investigación y de desarrollo tecnológico que te va a permitir acercarte a esta vacuna, un impacto en la pobreza y especialmente en la pobreza urbana y también que lo ves en este acceso desigual a las propias vacunas, etcétera. Con lo cual, yo creo que el COVID puede tener un origen sofisticado, ¿no?, donde hay la correlación entre costumbres, ¿no?, lo que ocurre en China, etcétera, pero al final tiene unas manifestaciones totalmente convencionales que le han quitado protagonismo a la Agenda 2030, sobre todo porque yo creo que un abordaje correcto de la Agenda 2030 es uno donde lo que nos planteamos es, dado mi conocimiento de las problemáticas, ¿cómo uso la agenda para abordarlas mejor? ¿No? ¿Cómo uso no tanto cómo cumplo con la agenda, que también, pero yo creo que un aterrizaje un poco más práctico para los que llevamos 5 o 6 años ya intentando aterrizar la agenda sería cómo la uso para los problemas que tengo bien diagnosticados. Y en el caso del COVID, este problema lo puedo tener más o menos bien diagnosticado, pero no se deja tratar de forma especialmente diferente a través de la agenda. Una primera respuesta. La segunda es que al mismo tiempo que nos ocurre esto, las ciudades y las regiones, sobre todo las ciudades, como agentes comprometidos con la Agenda 2030, respiran. Respiran en el sentido de que manifiestan una serie de cosas. Primero, un apoyo al multilateralismo que no se da en los propios estados. También tenemos que tener en cuenta que las ciudades no tenemos fronteras que cerrar y no tenemos las preocupaciones nacionales, no tenemos inmigración y, por tanto, nos podemos permitir unos sistemas de gobierno, digámoslo así, un poco más idealistas o liberales, un poco más progresistas. Pero, en todo caso, ves unas respuestas de conexión, de solidaridad, de apoyo mutuo y de aprendizaje en nuestra malla de cooperación ciudad-ciudad, región-región, pero sobre todo ciudad-ciudad, que no vemos en el caso de los estados. Los estados no cooperan tan rápidamente, no se fían tan rápidamente los unos de los otros, no se apoyan tanto, no confían tanto en lo multilateral. Por otra parte, hay un negacionismo que yo creo que en América representan bien Bolsonaro y Trump y en Europa representan todos los líderes populistas, que es más difícil que se dé en la ciudad. Y eso ya lo sabemos de siempre. Los alcaldes, hay mentiras que les cuesta más articular y les cuesta más expresar porque están demasiado cerca de los problemas como para que la identidad, la generalización, ¿no?, este tipo de señas de identidad puedan enmascarar los problemas de la misma manera que sí que ocurre en los estados, que con el humor de la soberanía, la identidad y una serie de cosas nos llevan hacia un enmascaramiento de los problemas reales, lo cual no ocurre en la ciudad. En la ciudad es más difícil que estas ideas tan generales se impongan y eviten que las personas perciban, los ciudadanos y las ciudadanas perciban la realidad. Y esto yo creo que también lo vemos en el COVID. Esta locura negacionista ocurre más a nivel de los estados que a nivel de las propias ciudades. La tercera idea es que yo creo que estamos en un momento en el que efectivamente los profesionales de la paradiplomacia, entre los cuales yo me cuento, como unos cuantos de los que estamos aquí, ¿no?, incluso los observadores de la paradiplomacia, yo creo que, o los aficionados, que yo creo que somos todos los que estamos conectados, yo creo que nos estamos dando cuenta de algo que solo era una intuición hace 6 años. Los ODS son un constructo que viene de lo internacional. No se genera en las capitales de nuestros estados, no se genera en la Unión Europea, se genera en un ámbito de las Naciones Unidas.
Y los que estamos en el ámbito internacional, a partir del 2015, cuando se aprueban los ODS, muchos de nosotros habíamos estado 4 años, prácticamente desde el 2011, luchando por lo que llamamos localización, por unos indicadores o por participar de una manera en la especificación de resultados, etc. Y cuando esto culmina y nos dan los ODS en una declaración, pues vamos a visitar al ministro de Hacienda, al ministro de la Presidencia, al primer ministro y les decimos, señores, ahora hay una agenda que ya no es internacional, que es una agenda doméstica, que permitirá alinear las prioridades de gobernación de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro país, de nuestra unidad regional, con los internacionales, encaminarnos en una senda de crecimiento sostenible, etcétera, etcétera. Nos hemos dado cuenta de que con esto no basta. Las unidades internacional no tenemos suficiente con comunicar los ODS a nuestro centro de gobierno, digámoslo así, y apartarnos para que el centro de gobierno informe e impulse una agenda de planificación estratégica que me ha gustado cómo lo ha organizado Emanuel al principio, ¿no? Planificación estratégica, narrativo, visibilización, ¿no? Yo te veo, está bien, ¿eh? Yo creo que hay una agenda también de principios, ¿no? Que está entre lo narrativo y la planificación estratégica, un cierto abordaje de la innovación política para que los ODS también nos permiten. Pero que el cambio que nos sugieren los ODS, que es un cambio que va mucho más allá de lo que nos hablaba Marcela, de llegar a los ODS, ¿no? De conseguirlos. Se trata de mucho más que llegar al 2030 con algunas cosas hechas, esperemos que sí. Se trata sobre todo de cambiar la forma en que gobernamos, la forma en que organizamos la política pública o las políticas públicas, la forma en que medimos nuestro impacto hacia lo exterior y de que vinculamos lo que está fuera y lo que está dentro, ¿no? Y cómo trabajamos juntos diferentes organizaciones gubernamentales, entre ellas en el propio gobierno y con sectores sociales, para producir otro tipo de políticas públicas. El cambio que sugieren los ODS es ambiciosísimo. Y yo creo que tenemos que ser conscientes, los que estamos en el ámbito local, territorial, e internacional, este mirador que podemos llamar para diplomacia, en que nuestro papel es bastante más importante del que pensábamos en un principio, ¿no? Yo creo que es un papel mucho más importante de lo que podíamos pensar, y especialmente desde la cooperación descentralizada, por una serie de cosas que no citaré exhaustivamente, pero por este mirador de benchmarking, de comparación, de hermandad, de aprendizaje compartido, como esta sesión que tenemos en este momento, en la que nos permite aprender, que es algo que no ocurre tanto en otros sectores gubernamentales. No todo el mundo está tan conectado como estamos nosotros para aprender y para imprimir cambios en nuestras políticas públicas. La cooperación al desarrollo que vemos desde Europa es una donde lo que son los ODS ya es verdad. Es decir, la participación público-privada y la cooperación, en nuestro caso, con ONGs de desarrollo. Los partenariados con otros agentes, también con las empresas. La integración de diferentes políticas públicas con proyectos de cooperación en los que viaja tanto la gente de asuntos sociales como la gente de justicia, como la gente de interior. La preocupación por lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. La coherencia de políticas como la confianza y la tranquilidad de saber que lo que no hagas, lo que hagas con la cooperación al desarrollo también tiene que estar apoyado en el resto de políticas gubernamentales. No puedes hacer cosas malas con comercio internacional o con migración e intentar arreglarlas con cooperación al desarrollo. Todo eso, que para mí es un aprendizaje muy importante de los ODS, ya está presente en lo que puede ser la cooperación descentralizada y es algo que desde las ciudades vivimos con una cierta mayor intensidad. Con lo cual yo creo que el cruce de caminos entre cooperación al desarrollo y territorios, ¿no? Este espacio de la cooperación descentralizada, yo no diría de forma optimista que tiene un lugar importante o un rol importante que ocupar, sino que ya estamos viendo de forma totalmente fehaciente que está ocupando un papel importante y que lo seguirá ocupando. Yo creo que, para acabar, renuncio a esa idea más complicada porque veo que llevo un rato ya, pero para acabar sí que la actividad paradiplomática, sobre todo la doméstica, sobre todo no tanto la de las redes, que tiene sus complejidades, sino más bien la que protagonizamos las personas que estamos en gobiernos locales y regionales individuales. Es una actividad que tiene mucha importancia porque al final la paradiplomacia ya no es tanto un paradiplomático que viaja en fronteras intraestatales y representa a la ciudad fuera, sino más bien es una persona que lo que hace es incorporar al gobierno de la ciudad lo que está ocurriendo en el exterior. Y así a los bilaterales. Adelante.
No, perdón, que no me gusta interrumpir, No, pero adelante. estabas diciendo un par de cosas y yo no quería dejar pasar esta pregunta quiero que sepan que con Juliana y el equipo nos estamos comunicando por WhatsApp y me van llegando así como algunas preguntas que nos vienen muy bien para nuestro proyecto también y sabemos que a la gente le interesa. Y acá pensábamos, digo, en el marco de Unión Europea, ¿no es cierto? Con todo este panorama que hablamos del trabajo multilateral, de los estados, de la importancia de las ciudades y demás. Y vos también dijiste que se utilizaba la agenda como un instrumento para afrontar este desafío de la pandemia. ¿Hay realmente ejemplos concretos, digo, en este marco de Unión Europea, les dan marco, tienen posibilidades las ciudades de tomar la agenda como instrumento para afrontar la pandemia? ¿Hay ejemplos concretos de acciones que se hayan hecho desde las ciudades, más allá de, como vos también decías, hoy el tema no es tal vez la agenda, sino es la pandemia? ¿Nos podés comentar en 2 palabras eso a nivel concreto de las ciudades y los gobiernos locales? Sí, yo creo que no destacaría ciudades europeas que hayan destacado en su lucha por la pandemia. Yo creo que más bien, porque al final la lucha por la pandemia tiene aspectos muy médicos, muy duros, muy ligados con la política gubernamental del propio Estado, y al final lo que hace un alcalde, en buena parte, solo es aplicar de forma sensata pautas de vacunación, pautas de protección, ¿no?, que están decididos en un marco a menudo estatal. Yo creo que lo que distinguió en su momento a los alcaldes y las alcaldesas europeas, pero también las del resto del mundo, con relación a la pandemia, fue su afán de conectarse desde el primer momento para comparar cómo lo estaban haciendo los otros. Si lo recordáis, en su día, Barcelona, París, ciudades holandesas, ciudades italianas, muy rápidamente, a partir primero de Metrópolis y después de la propia CGLU, lanzaron unas iniciativas de conexión que yo creo que en muchos casos conectaron no tanto, es decir, no fueron iniciativas en las que conectasen los sistemas sanitarios locales, sino que sobre todo conectaron los gobiernos, ¿no? Es decir, los alcaldes, sus equipos, buscando narrativa, apoyos, contactos. No tanto fue una conexión médica, que es la importante, sino que fue una conexión sobre todo ciudadana y de gobierno ciudadano. Pero para intentar contestar, yo te diría que sí, en Europa hay muchas ciudades que están utilizando la Agenda 2030 como una cuestión de identidad propia y de innovación y de cultura y de gobierno, ¿no? No tanto la cuestión de la pandemia, pero sí la Agenda 2030. Hay muchas ciudades holandesas, a partir también de BBSG, que es su Fondo para la Cooperación, que están muy activas en esta materia. Bien. Y después Europa es un elemento que apoya, porque como los ODS tienen esta dimensión multinacional, la Unión Europea también los ve como oportunidad. Los ve como oportunidad de un trabajo más multilateral. Con lo cual también vemos mucho una Unión Europea que valora de forma muy positiva la Agenda 2030 y la incorpora en sus piezas de gobernación, ahora mismo en los fondos Next Generation, que implican una gran movilización de recursos adicionales, ¿no? Con lo cual, la Unión Europea también es un factor importante de puesta en valor de la Agenda 2030. Muchísimas gracias, Javier, por tus comentarios. La verdad es que estábamos expectantes a ver qué estaba pasando allá y cómo también nosotros estamos enfrentando esta situación desde los espacios que cada uno de nosotros, de quienes están acá en este panel y de quienes también nos están escuchando, tiene responsabilidad de hacer algo, mucho, poco, en relación a este desafío. Mientras ustedes iban dando sus comentarios y respondiendo las preguntas que nosotros habíamos propuesto, como les decía, estábamos comunicadas y tenemos tal vez algunos conceptos, algunas ideas que nos van quedando. Seguramente quedan muchísimas más y les vamos a estar consultando después del conversatorio, pero queremos hacer como un resumen de estos lineamientos. Juliana. Sí, gracias, Noelia. Recién me había caído la conexión. Disculpen. Me gustaría aquí, para seguir ese conversatorio y en otras oportunidades, porque, digamos, el trabajo en el marco de este proyecto va a continuar y también es intención seguir fomentando esa conexión y esa retroalimentación, no solo binacional, sino multinivel también.
Me gustaría hacer como algunos puentes. Me parece que Emmanuel fue, digamos, muy concreto en lo que se está haciendo, lo que se está llevando adelante en términos de Agenda 2030 en Argentina en diferentes niveles, pero también conceptualizó o creó, de alguna manera sistematizó las oportunidades que la Agenda 2030 puede ofrecer para en ese proceso de internacionalización, ¿no?, de las ciudades. En ese sentido habló de planificación, de construcción de narrativa, de construcción de puentes, de visibilización, etc. Marcela ahí retomó algunos puntos interesantes de hablar de las dificultades, ¿no?, de realmente de lograr llegar a esa Agenda 2030 en el plazo que está originalmente establecido, pero también ahondó un poquito en lo que venía hablando Emmanuel sobre las dificultades en esa oportunidad que decía Emmanuel, esa oportunidad de tomar esa Agenda 2030. Entonces, entre ellas, la autonomía, por ejemplo, por cuestiones no solo presupuestarias, sino también en cuestión de tomas de decisión. Y también habló de algo muy importante que después también retomó Ulises, que es la cuestión de la conectividad, ¿no?, en las ciudades. La cuestión de la invisibilización de la pandemia. Eso es realmente interesante, crucial y urgente en realidad de municipios, sobre todo aquellos más pequeños, ¿no? Y otra cosa interesante que tiró así al pasar Marcela, pero que es muy interesante, es que realmente a nivel mediano y de pequeños municipios, las ciudades son laboratorios de localización de la agenda. Luego, Ulises avanzó sobre esa idea de desafíos, ¿no?, de cómo ya había un escenario pre-pandemia bastante complejo, complicado para la región, para América Latina, que hace que sea difícil hablar de un logro de los objetivos, considerando esos desafíos estructurales, ¿no?, que es un poco, y restricciones sistémicas, ¿no?, que digamos, vivenciamos como región. Y ahí también habló de algunos ejes prioritarios interesantes en ese camino: salud, políticas sociales, educación, también conectividad. Y en eso retomo ahí para pasar a la intervención de Javier. Interesante eso, como habló de prioridades, ¿no?, de que uno no puede, tiene que identificar digamos, la intervención, pero también habló de esa conexión que me pareció interesante, nos parece que es hacer no el impacto de la pandemia en la agenda o cómo quedó la agenda después de la pandemia, sino hacer más una relación de tensión y retroalimentación. Eso me pareció muy interesante. No solo el impacto por la negativo, por oportunidad, pero sino qué podemos hacer en esa relación que está tensionada, ¿no?, entre Agenda 2030 y la pandemia. Entonces, ¿cómo se puede usar la agenda para avanzar sobre problemas que ya están bien diagnosticados, ¿no? Un poco en la idea de no abrirse a todo, porque la agenda realmente es súper amplia y abarca todos los niveles de vida en el planeta, ¿no?, de bienestar en este planeta. Así que también muy interesante eso que plantea Javier sobre que las ciudades respiran más, ¿no? Eso me pareció súper interesante, porque también hace un contrapunto de lo que dijo Marcela, de los límites de presupuestarios, de autonomía, pero también es cierto, está menos atada a otras restricciones que tienen los estados, sean provinciales, regionales o
nacionales, ¿no? Y también otra cosa que me pareció muy importante es que remarcó la importancia de la cooperación descentralizada y de la paradiplomacia reinventada, ¿no? Como reconceptualizado, mirada desde ese foco más desde lo local, etcétera. Así que me parece que eso nos da muchísimo material como para seguir avanzando. No sé si alguno quiere hacer algún comentario, últimas palabras o alguna pregunta hacia otros de los que estuvieron aquí con nosotras esta mañana o tarde, a depender de dónde estén. Javier. Con vuestro permiso, sí. Una pregunta para quien quiera, pero sobre todo para Marcela, que ha estado o está al frente de una red clásica como son las mercociudades, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión de que, por lo que yo veo también, lo que ha ocurrido con la paradiplomacia y la Agenda 2030 es que de repente todo lo que era actividad exterior y toda esta actividad de las redes tiene un centro que puede ser cerca de Naciones Unidas donde vamos a intentar dar resultados, pero que después lo que hace CGLU y otro tipo de organizaciones es trabajar no en la acción exterior, sino en la gobernación interna, ¿no? Los ODS son una clave de gobernación interna. Entonces, me parece que en este momento las organizaciones más clásicas o más convencionales, como puede ser CGLU, están muy puestas intentando cambiar la cultura y la forma de gobierno de sus propias ciudades. Pero al mismo tiempo, yo no puedo evitar ver una cierta crisis en la representación, en el sentido de que, al final, CGLU es una apuesta muy importante por crear una gran federación mundial de autoridades locales, ¿no? Y de sus federaciones, con una gran voz, pero que al final tenemos un marco multilateral absolutamente fragmentado, absolutamente informal, donde la representación prácticamente no existe, donde todo el mundo concurre con su nombre y sus apellidos y su acreditación y su profesión y no hace falta que nadie te represente. Entonces yo tengo la impresión de una crisis en el municipalismo internacional por este doble problema. Primero, que tenemos internacionalistas activando, ¿no?, una nueva cultura de gobierno totalmente doméstica, y después porque esa silla que se supone que nos han dado en Naciones Unidas al final es una silla pequeña y exótica, y además hay muchísimas sillas y es muy difícil representar a todos los gobiernos locales en todo momento, ¿no? Entonces, bueno, ya que tengo aquí a Marcela, era una cuestión que le planteo, con vuestro permiso. Bueno, muy interesante el debate, Javier, que estás colocando. Sin duda, yo no sé si la palabra es crisis. Si entendemos la crisis como una oportunidad de cambio, es posible que esté bien adecuada. Sí creo que lo que le está pasando a redes como CGLU, que tienen una enorme burocracia, que fue muy funcional, sin duda, en ese organismo multilateral, como podríamos denominar a CGLU, antes de la pandemia no tenía tanta visibilidad, digamos, esa debilidad de representación, como tú dices, y precisamente lo que uno percibe ahora, no tanto de hecho, digamos, no tanto visiblemente, pero sí intenta modernizarse, digamos, entendiendo por modernizarse, acomodarse a los nuevos tiempos. O a los tiempos que, con todos los aprendizajes que dejó la pandemia. Esa es por lo menos, si tú quieres, es lo que uno puede observar ya teniendo varios años de recorrido con la organización. En esta cuestión de las situaciones de representatividad, bueno, precisamente yo intentaba en esta apretada síntesis en la intervención, es lógico que haya representatividades también en crisis y que busquemos multirepresentatividades y que en ese contexto tratemos de, digamos, de lograr espacios y no solo una silla, son múltiples sillas, coincido, Javier, porque, a ver, de base, me parece que no tomábamos la dimensión de lo que significan incluso las dimensiones de las ciudades
y esas dimensiones de las ciudades llevan a estrategias diferentes en la cooperación internacional, ni hablar hacia adentro. Por eso digo, fíjate que las redes estaban muy cooptadas por las metrópolis hasta hace muy poco tiempo. Digo, esto de colocar la ciudad intermedia como foco desde lo político en las redes es una historia bastante reciente. No es reciente para lo que trabajamos e investigamos sobre ciudades intermedias hace muchos años y las ponemos en el foco y las explicamos diferente, pero la realidad es que la construcción política de estas redes estuvo muy de la mano de las metrópolis, de las grandes ciudades. Entonces, eso también está movilizando estos espacios donde terminan diciendo, ojo, nuestros problemas son otros, y las ciudades de la periferia, de las grandes metrópolis, también tienen otras dinámicas y otros problemas. Entonces, fíjate que empieza a haber el foro de ciudades intermedias, el foro de las ciudades de la periferia, el foro de las ciudades... Bueno, Emanuel me encantó porque hablaba de las ciudades de menos de 10.000 habitantes. Y si uno pone foco en la persona, bueno, las personas vivimos en toda esa dimensión de territorios diversos que tienen con diferentes niveles voces distintas en estos organismos multilaterales. Entonces, cuando uno en abril del 2022 vayamos a UNACLA, bueno, fíjate que el presidente de UNACLA ahora es de una ciudad rusa, de Kazán. Bueno, a ver, digo, tiene toda una connotación, ¿no? Y ¿hasta dónde está representando Kazán a una ciudad latinoamericana? Digo, bueno, abono más a tus reflexiones, ¿no? Digo, creo que es un debate muy interesante el que has colocado y sin duda se está dando en estos espacios hacia adentro en forma ya más visible. De hecho, en el Consejo Mundial de CGLU se dio con algún nivel muy aproximado a lo que has colocado hace 2 semanas. Veremos qué sale de todo eso, ¿no? Bueno, no quiero abusar de los minutos de Muchísimas gracias, Marcela, por tu reflexión, a Javier por, ahí cuestionar, indagar. Es la hora que también en esa modernidad pandémica tenemos la limitación de que ya nadie aguanta tanto tiempo de transmisión, ni nosotros ni el público, así que me parece que vamos llegando. Tenemos mucho debate por delante. Quisiera agradecer a los y las panelistas en este conversatorio, que en realidad no fue un panel, fue una charla, la verdad que muy, muy interesante, que nos deja mucho que pensar y mucha agenda. Así que gracias a cada uno y cada una de ustedes. Gracias nuevamente a la ACCID, a la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y las instituciones que nos acompañan, Universidad de Concepción, Universidad de Chile, Universidad Católica de Córdoba, Siglo XXI y Flaxo Argentina, por ser parte de ese consorcio para llevar adelante esa tarea por demás interesante, urgente y crucial para nuestros pueblos. Así que muchísimas gracias nuevamente y que estén bien, cuídense todos y todas. Muchísimas gracias a todos por la generosidad. Espero verlos pronto. Muchas gracias. Y los seguiremos molestando. Esperemos que termine bien la semana y como ya estamos en diciembre ya podemos decir buen fin de año. Es verdad. Felices fiestas podemos Felices fiestas podemos decir. Es cierto. Bueno, y pensemos en una presencial, están todos invitados para alguna actividad y todas aquí en Tandil. Nos vamos todos a Tandil. Gracias. Chao. Un gusto. Chao. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Saludos, gracias a Adiós. todos. Adiós.